El 90% de los pensamientos que tuvimos ayer, los vamos a repetir el día de hoy. Es una cifra que de plano paraliza. Ujú, es muchísimo. ¿Sí? O sea, imaginemos por un momento que cada mañana, al abrir los ojos, el guión exacto de lo que vamos a sentir, a pensar y a hacer ese día ya estuviera escrito. Claro, como una película repetida. Exacto, como una película que se repite una y otra vez, donde el protagonista siempre termina exhausto, estancado o con esta sensación de que el dinero y la energía simplemente no alcanzan. Es una imagen un poco asfixiante, ¿no? Esa sensación de que la vida pasa en piloto automático y nadie parece tener control sobre el volante. Y fíjate que el peso de esa repetición genera una frustración inmensa, porque es sentir que por más que se intenta cambiar de dirección de forma consciente, hay una fuerza biológica que, o sea, te arrastra de vuelta hacia la misma carretera conocida, hacia ese mismo destino agotador. Sí, sí, sí. Y muchas veces la gente se culpa, asumiendo que es una simple falta de fuerza de voluntad o de carácter, cuando en realidad hay mucho más de fondo. Y justo para desentrañar ese mecanismo, estamos aquí, en nuestra exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador. Es la transcripción de una conversación súper profunda entre el presentador Jay Shetty y el investigador Joe Dispenza. Un material interesantísimo, la verdad. Buenísimo. Y nuestra misión en este análisis a fondo es entender precisamente, basándonos en estas fuentes, por qué la gente se queda atrapada en ese ciclo de agotamiento y de escasez. Pero, más importante aún, vamos a revisar cómo, según estos autores, y apoyándose en la neurociencia y la meditación, es posible reprogramar la biología y alterar la realidad misma. Empezando por ese dato inicial que mencioné, porque repetir el 90% de nuestros pensamientos diarios suena casi a una condena. Suena a condena, pero el material de origen aclara que no estamos hablando de una maldición ni de mala suerte. Estamos hablando de neurociencia pura y dura. Específicamente, del principio de neuroplasticidad, que dicta que las células nerviosas que se disparan juntas, se conectan juntas. Ok, Entonces, cuando se repite un pensamiento, el 90% de las veces se están construyendo auténticas autopistas neurológicas de alta velocidad. El cuerpo, con el tiempo, desarrolla una adicción literal a las sustancias químicas de las emociones del pasado. wow. O sea, no es un concepto esotérico, es una adicción biológica a la familiaridad química. A ver, vamos a desempacar esto, porque creo que aquí está la trampa principal en la que caemos casi todos sin darnos cuenta. Para entender cómo salir de ese lodo, primero hay que revisar cómo se construye la trampa paso a paso, ¿no? Exactamente. El texto describe un ciclo muy específico, que funciona casi como un algoritmo humano que se autoalimenta. Empieza con un pensamiento repetitivo. Digamos algo como, no sé, no valgo lo suficiente, o nunca tendré estabilidad económica. Ujú, el clásico pensamiento de escasez. Sí, y ese pensamiento lleva a una elección. Esa elección lleva a un comportamiento específico. Ese comportamiento crea una experiencia en el mundo físico y esa experiencia produce una emoción. Claro. Y luego viene el gancho final, que es que esa emoción vuelve a generar el mismo pensamiento de escasez. Es un círculo cerrado perfecto. Y ese círculo cerrado tiene un costo biológico gravísimo a largo plazo. Después de un tiempo de repetir este algoritmo que mencionas, el cuerpo memoriza el estado emocional. Se acostumbra. Se acostumbra tanto, lo asimila tan profundamente, que el cuerpo mismo se convierte en la mente. El cuerpo se vuelve muchísimo más eficiente recordando cómo sentirse indigno, culpable o ansioso que la propia mente consciente tratando de recordar cómo sentirse feliz o en paz. ¡Qué fuerte! Sí, el cuerpo toma el control de la situación, como si fuera un animal condicionado por años de entrenamiento. Es como si el cuerpo exigiera su cuota diaria, ¿no? Como si dijera, a ver, llevamos 10 años sintiéndonos miserables y estresados a las 3 de la tarde, ¿dónde está mi dosis de cortisol y ansiedad de hoy? Totalmente. Te pide su dosis. ¿Sabes? Leyendo los textos se me ocurrió una analogía para visualizar esto un poco mejor. Pensemos en el cuerpo y la mente como si fueran un teléfono celular. A lo largo de los años se le han instalado decenas de aplicaciones muy pesadas. La aplicación de la culpa, la del miedo al futuro, la del estrés financiero. Uf, todas abiertas al mismo tiempo. Exacto. Todas estas aplicaciones están corriendo en segundo plano todo el tiempo. No se ven directamente en la pantalla, o sea, no estamos pensando en ellas conscientemente de forma activa, pero
Pero están consumiendo toda la memoria RAM, están drenando la batería a un ritmo súper acelerado. Exacto. Agotan toda la batería. Es decir, agotan toda la energía vital de la persona. La dejan sin recursos, sin carga disponible para estar presente en el momento actual o para abrir una aplicación nueva que sea constructiva. Simplemente no hay energía en el sistema para sostener un pensamiento nuevo. Y esa metáfora del teléfono ilustra perfectamente por qué hay un cansancio crónico sin motivo físico aparente. Esas aplicaciones en segundo plano están constantemente exigiendo validación del exterior. Según Dispensa, el cerebro busca de manera incesante evidencia en el entorno para justificar esos pensamientos y emociones ocultas. Ujú. El problema surge cuando se intenta cambiar. Al principio, si alguien decide ser positivo, mira a su alrededor y no ve cambios inmediatos en su cuenta bancaria o en sus relaciones. Claro, la realidad física tarda en reaccionar. Exacto. Y al no encontrar esa evidencia externa que valide el nuevo pensamiento, la incomodidad biológica del cuerpo entra en crisis. Y ahí empieza el síndrome de abstinencia biológico. Tal cual, un síndrome de abstinencia. La persona experimenta un antojo físico por la emoción negativa simplemente porque es lo que el cuerpo reconoce. Y lo verdaderamente fascinante aquí es cómo la mente humana suele confundir lo familiar con lo correcto. ¡Wow! Sí. Se llega a sentir que volver a quejarse, a estresarse o a victimizarse es lo natural, lo que tiene sentido, cuando en la realidad neurobiológica solo es el camino de menor resistencia, es la autopista más pavimentada del cerebro. Claro. Por eso se suele decir, bueno, así soy yo, es mi personalidad, cuando a la luz de esta información lo correcto sería decir, así es mi hábito químico. Exactamente. Pero, a ver, si el cuerpo lucha con uñas y dientes como ese animal salvaje, condicionado para volver al pasado y mantener encendidas las aplicaciones que drenan la batería, ¿cómo se le puede ganar la batalla? Porque hasta aquí suena a que estamos biológicamente programados para fracasar en cualquier intento de cambio. Pareciera que sí, pero hay salida. Pues el material de origen sugiere que la respuesta está en hackear el sistema operativo del cerebro, y la llave para entrar a ese sistema es cambiar la frecuencia de las ondas cerebrales. Y para entender la mecánica de este hackeo, necesitamos revisar los diferentes estados eléctricos en los que opera el cerebro. La mayor parte del tiempo, durante la vigilia, el cerebro opera en ondas beta. Ok, ondas beta. La vivencia que usamos para esquivar el tráfico, para pagar deudas o resolver problemas inmediatos. Es un estado muy enfocado en el mundo exterior, en el espacio y en el tiempo. El estrés del día a día, básicamente. Así es. Y Dispensa argumenta que es imposible cambiar el sistema operativo si se está operando dentro del programa mismo, o sea, peleando con él en estado beta. Para realmente reescribir el código base, es necesario ralentizar esa actividad eléctrica y entrar en frecuencias alfa o teta. Que vendrían siendo esos momentos donde estamos mucho más relajados, ¿no? Casi entrando al sueño, donde ese ruido analítico se apaga un poco. En esos estados de ondas cerebrales más lentas, la puerta analítica entre la mente consciente y la gran base de datos del subconsciente se abre. Y es ahí, en el subconsciente, donde residen esos hábitos automáticos. Entrar en alfa o teta es, en esencia, acceder al verdadero panel de control del sistema operativo humano. Y es en ese panel de control donde entra un concepto súper poderoso que discuten Shetty y Dispensa, que es el ensayo mental. Las fuentes explican que, a nivel puramente neurológico, el cerebro no reconoce la diferencia entre una experiencia real que está sucediendo del mundo exterior y una experiencia que está siendo vívidamente imaginada en el mundo interior. Es una locura pensar en eso. Totalmente. Es decir, si alguien logra bajar sus ondas cerebrales y ensaya mentalmente con un nivel de detalle profundo cómo se va a comportar en una reunión difícil al día siguiente, o cómo va a mantener la calma ante una crisis, está literalmente instalando nuevos circuitos neurológicos antes de que el evento físico ocurra. Está cableando el hardware por adelantado. Sí, preparando el terreno. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento, porque al leer esto, la línea me pareció muy delgada. ¿No suena todo esto un poco a simple pensamiento positivo vacío? Como esta tendencia de la positividad tóxica de mirarse al espejo y repetir «soy millonario, mi vida es perfecta», cuando la realidad material se está colapsando. Es una crítica muy necesaria,
porque la cultura popular a menudo diluye estos conceptos hasta convertirlos en caricaturas. Para diferenciar el ensayo mental neurológico del simple autoengaño, es sumamente útil apoyarnos en un marco que Jay Shetty introduce en la entrevista, proveniente de los textos védicos. A ver, cuéntame de eso. Según esta filosofía antigua, existen 3 modos de operar o de pensar. El primero es el modo de la ignorancia, que está anclado puramente en el miedo y la inercia. Un ejemplo sería el bucle de soy indigno, nunca podré salir de deudas. El segundo es el modo de la pasión, y este es el que encaja perfectamente con la positividad tóxica que mencionas. Claro, son esas declaraciones rimbombantes que no tienen ningún sustento interno. Exacto. Son frases infladas, vacías, impulsadas por el ego, como mañana tendré $1.000.000 mágicamente sin esfuerzo. Es una afirmación que el cuerpo rechaza de inmediato porque genera una disonancia cognitiva tremenda. Claro, el cuerpo sabe que le estás mintiendo. Exactamente. La mente dice una cosa, pero el cuerpo siente el estrés de que es mentira. Entonces el cambio neurobiológico real no ocurre ahí. Ocurre en el tercer nivel, que es el modo de la bondad. Este modo no se basa en engañarse, sino en la atención consciente y la intención clara. Ok. Es la postura de hoy puedo tomar pasos diarios reales y deliberados para crear una mejor situación. El ensayo mental del que habla Dispensa requiere este modo de bondad, requiere disciplina, honestidad y la instalación de una circuitería neurológica para saber cómo actuar con resiliencia cuando el entorno se ponga difícil, no para fingir que los problemas no existen. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque una vez que entendemos que el ensayo mental no es magia, sino la creación de nuevas rutas neuronales, el texto nos lleva a la herramienta práctica para lograr ese estado de ondas lentas. O sea, ¿cómo salimos del estrés crónico, de ese estado de emergencia, para que el cuerpo realmente pueda entrar al panel de control? Y la respuesta que dan es la meditación. Pero me llamó mucho la atención que no la definen como un trance místico o algo así inalcanzable. Dispensa da una definición brutalmente terrenal. Él dice que meditar significa, desde su raíz, familiarizarse con. Me encanta esa definición. Sí, implica observar y conocer tan bien al viejo yo, a esos pensamientos automáticos de carencia, que uno es capaz de cacharlos antes de que se conviertan en una acción. Y al mismo tiempo, familiarizarse con el nuevo yo ensayado, hasta que se vuelva la respuesta por defecto. El gran obstáculo para lograr esa familiarización es el modo de supervivencia en el que vive gran parte de la sociedad moderna. Cuando el sistema nervioso está crónicamente estresado, la biología nos obliga a estrechar nuestro enfoque temporal y espacial. La atención se vuelve hiperfocalizada en el problema, en la amenaza, en la falta de tiempo, en el entorno material inmediato. Claro, visión de túnel. Sí, y este enfoque estrecho y temeroso genera lo que en las mediciones clínicas describen como incoherencia. Diferentes partes del cerebro empiezan a disparar señales eléctricas de manera desorganizada, fuera de ritmo. Es un estado de caos interno que crea una enorme estática neurológica y altera severamente el ritmo de los latidos del corazón. Fíjate que esa imagen de la estática me hizo pensar en otra analogía mientras revisaba los apuntes. Vivir en estrés crónico es como intentar escuchar una sinfonía hermosa en un radio muy viejo, mientras vas manejando por un camino lleno de baches. ¡Qué buena imagen! Por más buena que sea la música, solo se percibe ruido, interferencia y una estática insoportable que no te deja entender la melodía. Y aquí es donde entra una fórmula fascinante que mencionan sobre la interacción entre el corazón y el cerebro. Las fuentes proponen que el cerebro es de naturaleza eléctrica. Es el que envía la señal, el que manda el mensaje o la intención clara. Así es, pero el corazón es de naturaleza magnética. Genera un campo que actúa como la fuerza de atracción emocional. Y la herramienta para sintonizar ambos es la respiración. Explicaban que respirar conscientemente y ampliar el enfoque de la atención, o sea, pasar de ese foco estrecho en los problemas a un foco abierto, hacia el espacio o hacia la nada, actúa literalmente como la perilla de ese radio viejo. Vas ajustando la frecuencia. Exacto. Al girar esa perilla mediante la respiración, las ondas cerebrales se ralentizan, la estática desaparece, y la señal entre el cerebro y el corazón se vuelve completamente nítida. Y a ese estado de nitidez y sincronización perfecta es a lo que Dispensa llama coherencia. Y todo esto se resume en una advertencia fundamental que hace el texto, que es no hacer de la emergencia un hábito.
Súper importante. Sí, porque el sistema nervioso humano está maravillosamente diseñado para lidiar con el estrés a corto plazo, como huir de un peligro físico inminente. El deterioro biológico ocurre cuando ese mecanismo de supervivencia se queda encendido permanentemente por presiones financieras o conflictos emocionales. Claro, el tigre te persigue todo el día en tu cabeza. Literalmente. Ahora, la ciencia detrás de esta coherencia propone un mecanismo intrigante. Si a través de esta respiración y enfoque abierto, una persona logra sintonizar ese radio interno y generar emociones elevadas como la gratitud profunda, la compasión o el éxtasis, antes de que el evento deseado ocurra en su vida exterior, el cuerpo experimenta un cambio radical. A ver, explícame eso. Como el cuerpo inconsciente es objetivo y no distingue entre la experiencia exterior y la emoción interior, biológicamente asume que ese futuro de abundancia o salud ya es una realidad presente. ¡Guau! Y al creer que ese futuro ya llegó, la química cambia al instante, ¿no? Total y absolutamente. Saca al organismo de la sensación de carencia o de separación. Ya no se está buscando desesperadamente que algo externo resuelva el malestar interno, porque el individuo ya se siente completo. Según este marco teórico, en ese estado de plenitud, se están enviando señales químicas nuevas a los genes antes de que cambie el entorno material, lo cual prepara al cuerpo físico para una realidad distinta. Es un cambio de paradigma profundo esto de enviarle señales a los genes por adelantado mediante la emoción. Pero, a ver, si esto sucede a nivel interno, en la biología del individuo que está meditando en su sala, ¿qué sucede cuando este estado de coherencia se lleva al mundo físico? Porque al llegar a la última parte del material, la conversación abandona por completo las anécdotas inspiracionales y entra de lleno en datos duros. O sea, ¿qué pasa cuando medimos esto científicamente a gran escala? Aquí es donde la investigación que Presente dispensa intenta tender un puente entre la neurociencia y la biología cuántica. Discuten estudios realizados en laboratorios durante retiros con más de 1.800 personas simultáneamente. 1.800 no es un grupo pequeño. Para nada. Y los equipos de investigación no solo están tomando testimonios, están extrayendo sangre, midiendo la expresión genética, analizando el microbioma y los metabolitos en tiempo real. Y según los datos presentados en estas fuentes, encontraron que la regulación del sistema nervioso autónomo mediante esta coherencia funciona como un dispensario médico interno de altísima eficiencia. ¡Qué locura! Sí, para ponerlo en perspectiva, el material señala que mientras muchos tratamientos farmacéuticos convencionales pueden mostrar una eficacia o causalidad del 18 al 25% en ciertos estudios clínicos, en estos grupos de meditación avanzada están registrando una causalidad del 75 al 85% en marcadores biológicos de recuperación. O sea, ¿estamos hablando de cuerpos produciendo sus propios antiinflamatorios naturales? ¿Regulando el sistema inmunológico a voluntad? Sí, de hecho sostienen que hay evidencia de individuos reduciendo marcadores tumorales, revirtiendo condiciones autoinmunes severas y regenerando tejidos. Y para explicar el impacto social de esto utilizan la analogía de la milla en 4 minutos. Ah, la de Roger Bannister. Esa misma. Durante mucho tiempo se creyó que era biológicamente imposible que un ser humano corriera una milla en menos de 4 minutos, hasta que Roger Bannister lo lograra. Al mes siguiente, otros corredores empezaron a romper esa misma barrera. Claro, se rompe el límite mental. Exacto. El texto argumenta que la curación física funciona igual. Una vez que alguien en una comunidad logra regular su biología y sana desde adentro de una enfermedad supuestamente incurable, se convierte en la prueba viviente. Esa evidencia física rompe el bloqueo mental colectivo y permite que otros crean que también pueden hacerlo. Oye, y si la alteración de la propia biología ya suena como un salto gigantesco, hay otro experimento detallado en los textos que francamente desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad material. Te refieres a las máquinas, ¿verdad? Sí, hablan del experimento de los generadores de eventos aleatorios que se conocen como máquinas REG.
Para visualizar esto de manera sencilla, estas máquinas son básicamente computadoras con microchips diseñados exclusivamente para lanzar monedas virtuales al aire miles de veces por segundo, generando secuencias de ceros y unos. Pura probabilidad estadística. Exacto. Por la ley de probabilidad estadística más básica, siempre, invariablemente, deberían arrojar un 50% de caras y un 50% de cruces. Es la representación pura del caos y la aleatoriedad digital. Sin embargo, los investigadores colocaron estas máquinas REG en las salas donde estos grupos inmensos de personas estaban meditando. Descubrieron que cuando la sala entera sostiene un estado de elevada coherencia cardíaca y cerebral, el comportamiento de las máquinas se altera. Dejan de ser 50-50, la estadística se sesga hacia un lado. Es increíble. Los resultados dejan de ser aleatorios y parecen volverse intencionales, rompiendo la línea de probabilidad. Necesito que me expliques, según las fuentes, el mecanismo de esto, porque es la parte que más me costó procesar. O sea, ¿cómo diablos interactúa el corazón humano con un microchip? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de su teoría, la explicación radica en los campos electromagnéticos. Dispenza plantea que la energía que emite el cuerpo humano no se detiene en la barrera de la piel. El corazón humano, al ser el órgano magnético más potente del cuerpo, genera un campo electromagnético mensurable a su alrededor. Ok, ¿medible con instrumentos? Así es, cuando una persona entra en este estado de coherencia, ese campo se vuelve sumamente ordenado y poderoso. La hipótesis central de estos experimentos es que un campo magnético humano, cuando es altamente coherente y se amplifica por miles de personas con una misma intención, tiene la capacidad de interactuar con el mundo físico a nivel cuántico. Me vuela la cabeza. Y esa interacción es lo suficientemente fuerte como para colapsar la probabilidad estadística dentro del microchip de la máquina ERG, sesgando el resultado de los ceros y unos. Es decir, la energía ordenada de las personas literalmente empuja el mundo digital fuera del caos. Esa es la premisa. Y traducido a la experiencia humana diaria, las implicaciones son asombrosas. Sugiere que la curación, la regulación emocional y el cambio no son procesos aislados que ocurren solo dentro del cráneo de un individuo. Claro, repercute afuera. Exacto. Cuando una persona logra salir de su propio modo de supervivencia crónico, cuando apaga los químicos del estrés y genera ondas cerebrales coherentes acompañadas de emociones como la compasión, su campo electromagnético altera activamente el entorno que le rodea, modifica la atmósfera de su casa, de su lugar de trabajo, de su comunidad local. Es contagioso, pero a nivel físico. Número crítico de personas logra salir del estado de emergencia. Porque en modo de supervivencia, la biología dicta que el individuo solo puede preocuparse por sí mismo y por la amenaza inmediata. Al entrar en coherencia, no solo sana su cuerpo, sino que eleva la línea de probabilidad de quienes están a su alrededor. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto si tratamos de sintetizar el viaje que hicimos hoy a través de estos textos? El mensaje central que articulan Shetty y Dispenza es, en última instancia, una invitación a retomar el control. No somos víctimas pasivas de nuestra biología, ni estamos condenados irrevocablemente por nuestros genes o nuestro pasado. Ese agotamiento constante, esa sensación de escasez y ese bucle infinito que nos hace repetir los mismos errores, es en gran medida un programa neurológico aprendido, ¿no? Un disco rayado que reproduce el mismo 90% de pensamientos todos los días. Exactamente. Pero a través de la intención enfocada, de rehusarnos a hacer del estrés crónico un hábito, de cambiar la frecuencia de nuestras ondas cerebrales y de cultivar emociones elevadas antes de que el mundo exterior cambie, existe un mecanismo biológico comprobable para entrar al sistema operativo y reescribir el código base. Y la aplicación práctica de esto para el día a día es lo más valioso de todo el material. No requiere irse a la cima de una montaña a meditar por años. Menos mal. Sí, significa que cada vez que surge un contratiempo cotidiano, el estrés del tráfico, un problema en el trabajo, una dinámica familiar difícil, y se toma la decisión consciente de hacer una pausa, de respirar profundamente para ampliar el enfoque, calmar ese modo de supervivencia animal y elegir no reaccionar con el mismo enojo o ansiedad de siempre. En ese instante preciso de pausa, no solo se está evitando una discusión. Claro, hay un cambio de fondo. Biológicamente, se está rompiendo un hábito neurológico de años.
Se está interrumpiendo la señalización del cortisol, reduciendo la inflamación celular y abriendo un espacio microscópico para construir una realidad fisiológica distinta. Es un ensayo mental en tiempo real, donde cada pequeño esfuerzo acumula evidencia para el nuevo sistema operativo. Es como un trabajo de artesano, ¿no? De esculpir la propia biología todos los días. Y la verdad, para cerrar nuestro análisis a fondo, quiero dejar sobre la mesa una idea, un pensamiento para quienes nos escuchan, que no se menciona directamente en las conclusiones del texto, pero que se desprende lógicamente de todo lo que discutimos hoy. Regresemos por un segundo a esas máquinas que lanzan monedas virtuales. A ver, Si los datos sugieren que nuestra atención consciente y nuestras emociones coherentes tienen el poder físico de sesgar el caos de un microchip y la capacidad de regular si un gen de enfermedad se enciende o se apaga dentro de nuestras células, la pregunta es, ¿qué tipo de realidad física, qué tipo de relaciones y de entorno estamos construyendo a nuestro alrededor sin darnos cuenta con la avalancha de pensamientos silenciosos de queja, juicio y miedo que permitimos que corran libremente en piloto automático cada hora de nuestra vida? es una reflexión fuertísima. Sí, quizá el guión de nuestra película diaria no estaba escrito por el destino después de todo. Tal vez fuimos nosotros los que soltamos la pluma y dejamos que el cuerpo escribiera la historia. Y creo que es hora de recuperar esa pluma.